Al llegar de viaje, un millonario encontró a una mujer sin hogar durmiendo en su cama. Al descubrir el motivo, se enamoró perdidamente. Gustavo Montenegro regresó a su mansión en San Miguel de Allende después de una larga y agotadora gira de negocios. El cansancio se reflejaba en su rostro mientras cruzaba el elegante vestíbulo, donde el eco de sus pasos resonaba en el silencio. Dejó su maleta a un lado y sin perder tiempo, subió las escaleras rumbo a su habitación. Todo lo que deseaba en ese momento era una ducha caliente y una noche de descanso reparador. Al abrir la puerta de su cuarto, una escena insólita lo dejó paralizado. Una mujer desconocida dormía profundamente en su cama, envuelta en las sábanas de lino blanco. Su cabello desordenado caía sobre su rostro y su ropa estaba mojada y sucia. Como si hubiera pasado por una tormenta, Gustavo sintió cómo la sorpresa inicial se transformaba rápidamente en furia. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuró entre dientes mientras daba un paso adelante, dispuesto a llamar a seguridad. Sin embargo, algo lo detuvo. Se fijó mejor en la mujer y notó que estaba visiblemente herida y debilitada. Había rasguños en sus brazos y una ligera marca de sangre seca en su frente. Carraspeó con fuerza para despertarla. La mujer abrió los ojos lentamente, parpadeando con confusión. Al darse cuenta de dónde estaba, se incorporó rápidamente y su mirada reflejaba pánico y vergüenza. «¿Quién eres y qué haces aquí?», preguntó Gustavo con un tono autoritario que no dejaba espacio para excusas. La mujer tragó saliva antes de responder con voz temblorosa. «Mi nombre es Clara Torres. No quería causar problemas, señor. Me sorprendió una tormenta muy fuerte anoche y no tenía a dónde ir. Vi que la puerta estaba abierta y entré en busca de refugio. Estaba tan cansada y herida que me quedé dormida. Lo siento mucho». Gustavo cruzó los brazos evaluando la sinceridad de las palabras de Clara. «¿Y no se te ocurrió que esta es una propiedad privada? ¿Que no podía simplemente entrar?» «Lo sé, pero no tenía otra opción. Estaba herida, agotada, y no supe qué más hacer. Prometo que no he tomado nada ni he tocado sus cosas». Clara señaló sus brazos lastimados y el barro seco en sus pies, una evidencia de su paso por la tormenta. Gustavo suspiró, sintiendo un atisbo de compasión mezclado con su desconfianza inicial. A pesar de su carácter frío, no era insensible al sufrimiento ajeno. «Que es evidente que estás lastimada. Voy a llamar a un médico para que te revise. No quiero problemas ni acusaciones innecesarias». Clara lo miró sorprendida y dejó escapar un suspiro de alivio. «Gracias. No esperaba que me ayudara. No lo hago por ti. Solo quiero asegurarme de que no estás mintiendo o escondiendo algo», replicó Gustavo. Manteniendo su tono distante, Gustavo llamó al doctor Rafael, el médico de confianza de la familia, y le pidió que acudiera a la mansión. Mientras esperaban, Clara permaneció sentada en el borde de la cama, frotándose las manos con nerviosismo. Poco después el doctor llegó. Saludó a Gustavo con un apretón de manos y observó a Clara con mirada profesional. «¿Cómo te lastimaste?», preguntó el doctor mientras la examinaba. Clara explicó los detalles de la tormenta y cómo había caído al suelo mientras buscaba refugio. El doctor Rafael verificó sus heridas y determinó que, aunque no eran graves, Clara necesitaba descansar y alimentarse adecuadamente para recuperarse. «No tiene nada grave, pero debe descansar y comer algo caliente. No se ve bien alimentada y necesita recuperar fuerzas», indicó el doctor Rafael a Gustavo. Gustavo asintió y miró a Clara. «Puedes quedarte hasta que te recuperes, pero una vez que estés bien quiero que te vayas inmediatamente. No puedo aceptar a desconocidos en mi casa». Clara asintió con los ojos llenos de gratitud. «Entiendo. Le agradezco mucho la oportunidad. No le causaré problemas, se lo prometo». El doctor Rafael le dejó una receta a Clara y se retiró, dejando a Gustavo observándola con una mezcla de recelo y curiosidad. Había algo en ella que lo intrigaba, pero no estaba dispuesto a bajar la guardia tan fácilmente. «Voy a pedir que preparen una habitación para ti en otra parte de la casa. No puedes quedarte aquí, en mi habitación», dijo con frialdad. «Lo entiendo. Haré lo que me diga», respondió Clara con humildad. Gustavo hizo una señal a uno de los empleados, quien escoltó a Clara hacia una habitación temporal en el ala de servicio. Clara, mientras seguía al empleado,
sintió una ligera esperanza de que su vida finalmente pudiera cambiar para mejor. Así, la mansión Montenegro fue testigo de un inesperado encuentro que, sin que Gustavo lo supiera aún, cambiaría su vida para siempre. Clara Torres se despertó temprano aquella mañana en la habitación que le habían asignado en la mansión Montenegro. A pesar de la humildad del espacio en comparación con la opulencia del resto de la casa, no podía evitar sentir un profundo alivio. Había pasado la noche bajo un techo seguro, con ropa seca y un lugar donde descansar. Eso, para ella, ya era un regalo invaluable. Mientras se lavaba el rostro, recordó la fría mirada de Gustavo Montenegro la noche anterior. Aquel hombre le había permitido quedarse, pero su desconfianza era evidente. Clara no podía culparlo después de todo. ¿Quién confiaría en una extraña que irrumpió en su hogar durante la tormenta? Unos suaves golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Al abrir, se encontró con una empleada de la casa que le sonrió cortésmente mientras le tendía una bandeja con desayuno. «Buenos días, la señorita Clara, ¿verdad?», dijo la mujer con amabilidad. «Mi nombre es Marta. El señor Gustavo pidió que le trajera esto. Espero que le siente bien el desayuno». Clara tomó la bandeja, agradecida. «Gracias, Marta. Es usted muy amable. No esperaba que tuvieran este gesto conmigo. El señor Montenegro es reservado, pero no es una mala persona. Tal vez no lo parezca a simple vista», añadió la mujer en voz baja como si compartiera un secreto. Clara asintió, comprendiendo que aún tenía mucho que descubrir sobre aquel lugar y sobre el hombre que la había dejado quedarse mientras desayunaba. Pensó en su situación y en cómo había llegado hasta allí. No tenía familia ni un hogar al cual regresar, y el haber perdido todo en el incendio la había dejado completamente desamparada. Poco después de terminar el desayuno, Marta regresó para recoger la bandeja y le informó que Gustavo deseaba hablar con ella en su despacho. Clara se preparó mentalmente y caminó por el pasillo que llevaba a la oficina de Gustavo. Tratando de mantener la compostura, no sabía qué esperar de aquella conversación, pero estaba decidida a demostrar su sinceridad y gratitud. Gustavo la esperaba sentado tras un gran escritorio de madera oscura. El ambiente del despacho era solemne, con estantes repletos de libros y una vista impresionante del jardín. Al verla entrar, Gustavo hizo un gesto para que tomara asiento frente a él. «¿Cómo te sientes esta mañana?», preguntó, cruzando los brazos sobre el escritorio. «Me siento mucho mejor, gracias por preguntar, y le agradezco nuevamente por permitirme quedarme aquí. No sé cómo podría haber sobrevivido a esa tormenta sin su ayuda», respondió Clara, manteniendo un tono humilde. «Todavía no he decidido si fue una buena idea o no», dijo Gustavo sin rodeos. «Sin embargo, no puedo negar que tu situación era difícil, y después de hablar con el doctor Rafael, queda claro que estabas en un estado precario». Clara asintió. «No voy a mentirle. He pasado por momentos muy complicados desde que perdí mi hogar. Trabajé muchos años como enfermera en una clínica, pero después del incendio, lo perdí todo». «¿Trabajaste como enfermera?», preguntó Gustavo, arqueando una ceja con interés. «Sí, estuve trabajando en el Hospital General de San Miguel durante varios años. Siempre me ha gustado cuidar de los demás. Pero cuando me quedé sin nada, no tuve otra opción más que buscar cómo sobrevivir», explicó Clara con la voz teñida de tristeza. Gustavo permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló con un tono más relajado. «Aquí en esta casa vive mi madre, doña Teresa. Ella requiere atención constante, pero ha sido difícil encontrar a alguien que realmente se preocupe por su bienestar y que tenga experiencia en el área». Clara lo miró con esperanza. «Si me permite, me gustaría ofrecerle mi ayuda. No tengo a dónde ir, y sería un honor poder cuidar de su madre. Puedo trabajar como enfermera temporalmente y, cuando ya no me necesite, me iré sin causar problemas». Gustavo evaluó la propuesta. Sabía que su madre necesitaba una atención especial y constante, y Clara parecía tener la experiencia necesaria. «Te daré una oportunidad, Clara. Trabajarás temporalmente como enfermera de mi madre. Quiero que sepas que no toleraré errores ni falta de profesionalismo. Si veo que no eres capaz de cumplir con el trabajo, no dudaré en pedirte que te vayas». Clara se enderezó, demostrando confianza en sí misma. «No se arrepentirá, señor. Haré todo lo posible para que su madre reciba el cuidado que merece».
Entonces está decidido. Hablaré con Marta para que te acompañe a la habitación de mi madre y te explique sus necesidades. Espero resultados, Clara. No voy a aceptar otra cosa que no sea la excelencia. Entendido, señor Montenegro. No le fallaré. Gustavo asintió, dando por terminada la conversación. Clara salió del despacho con un nuevo propósito en el corazón. Sabía que aquella oportunidad era más de lo que podía haber imaginado la noche anterior, y no estaba dispuesta a desperdiciarla. Con determinación, se preparó para enfrentar el reto de cuidar a doña Teresa, confiando en que aquella puerta que el destino había abierto en la mansión Montenegro podía ser el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Clara fue conducida por Marta a la habitación donde vivía doña Teresa, la madre de Gustavo. Mientras caminaban por los pasillos de la imponente mansión, Clara no podía evitar admirar la majestuosidad del lugar. Cada rincón de la casa reflejaba el lujo y el buen gusto, pero también un ambiente frío y silencioso que le resultaba un poco desolador. «Aquí es», dijo Marta, hijo, deteniéndose frente a una puerta de madera maciza. «Doña Teresa suele estar despierta a esta hora. Es una mujer amable, pero ha pasado por muchas cosas difíciles, así que a veces no tiene muy buen carácter». Clara asintió, entendiendo la advertencia implícita. Marta abrió la puerta suavemente y ambas entraron. La habitación estaba decorada con muebles antiguos y elegantes, y junto a la ventana, en un sillón acolchado, estaba sentada una mujer mayor de aspecto frágil. Doña Teresa tenía el cabello blanco cuidadosamente peinado y miraba distraídamente hacia el jardín. «Señora, aquí está la señorita Clara, la nueva enfermera que cuidará de usted», anunció Marta con tono respetuoso. Doña Teresa giró la cabeza lentamente, observando a Clara con ojos curiosos pero algo distantes. Clara avanzó un par de pasos, sonriendo con amabilidad. «Buenos días, doña Teresa. Es un placer conocerla. Espero poder ayudarla y cuidarla lo mejor posible», dijo Clara con una voz suave y tranquilizadora. La anciana hizo un gesto con la mano, invitándola a acercarse. «Ven, hija, no te quedes ahí parada». Clara obedeció y se agachó junto al sillón para estar a la altura de la mujer. «Voy a estar aquí para asegurarme de que se sienta cómoda y tenga todo lo que necesite». «¿Tienes experiencia cuidando a personas mayores?», preguntó doña Teresa sin rodeos. «Sí, señora. Trabajé como enfermera durante varios años. Siempre he disfrutado poder cuidar de los demás, especialmente de quienes más lo necesitan», respondió Clara con sinceridad. Doña Teresa la miró fijamente durante unos instantes que parecieron eternos. Finalmente, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Está bien. Si Gustavo confía en ti, supongo que yo también puedo hacerlo. No le voy a fallar, señora. Haré todo lo posible para que esté bien atendida», prometió Clara. Después de asegurarse de que doña Teresa estuviera cómoda, Clara salió de la habitación para familiarizarse con la rutina de cuidados que la anciana necesitaba. Marta la llevó a la cocina, donde Clara tomó nota de los horarios y las dietas especiales que debía seguir doña Teresa. A lo largo del día, Clara se mantuvo ocupada asegurándose de cumplir con las indicaciones médicas al pie de la letra. Cuando llegó la hora del almuerzo, Clara llevó personalmente la comida a doña Teresa. La mujer mayor parecía más relajada y le agradeció el gesto. «Es un placer, señora. ¿Le gustaría que le leyera algo mientras come?», preguntó Clara. Doña Teresa asintió y señaló un libro que descansaba sobre la mesa junto al sillón. Clara tomó el libro y comenzó a leer en voz alta, con una entonación suave que llenó la habitación de calidez. A medida que los minutos pasaban, doña Teresa cerró los ojos, disfrutando del momento. Gustavo pasó por el pasillo y se detuvo brevemente al ver a Clara leyendo para su madre. Sin decir nada, continuó caminando, pero una pequeña chispa de admiración cruzó por su mente. La presencia de Clara estaba cambiando sutilmente el ambiente de la casa, y no podía negar que eso lo intrigaba. Más tarde, mientras Clara descansaba brevemente en la cocina, Gustavo apareció y se acercó a ella. «¿Cómo va todo con mi madre?», preguntó, manteniendo su tono serio. «Muy bien, señor Montenegro. Doña Teresa es una persona encantadora. Ha sido un placer poder ayudarla hoy», respondió Clara. Esforzándose por demostrar seguridad y profesionalismo, Gustavo la observó en silencio durante unos segundos.
Quiero dejar algo en claro, Clara. Mi madre es lo más importante que tengo. Si en algún momento siento que no estás haciendo bien tu trabajo, no dudaré en despedirte. Clara sostuvo la mirada de Gustavo sin titubear. Entiendo su preocupación y le aseguro que haré mi mejor esfuerzo, no le fallaré. Gustavo asintió brevemente. Eso espero, buenas noches. Buenas noches, señor Montenegro, respondió Clara mientras Gustavo se alejaba. A pesar de la advertencia, Clara no se dejó intimidar. Sabía que aquella oportunidad podía ser el comienzo de algo nuevo para ella, y estaba decidida a demostrar su valía. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y esperanza. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo con determinación. El primer día había terminado, y aunque aún quedaban muchos desafíos por delante, Clara sintió que había dado un paso importante hacia la reconstrucción de su vida. Con una silenciosa oración de agradecimiento, cerró los ojos y se permitió descansar, confiando en que el destino le estaba dando una nueva oportunidad. A la mañana siguiente, Clara se levantó temprano y se dirigió directamente a la habitación de doña Teresa para ayudarla a comenzar el día. La encontró aún recostada en el amplio sillón junto a la ventana, donde una suave brisa matutina entraba y movía levemente las cortinas. «Buenos días, doña Teresa. ¿Cómo se siente hoy?», preguntó Clara con una sonrisa cálida mientras se acercaba. La anciana abrió los ojos lentamente y asintió levemente. «Buenos días, hija. Hoy me siento un poco más descansada. Tienes una voz tranquila. Me gusta que seas tú quien esté aquí». Clara sintió que esas palabras le daban una nueva energía para afrontar el día. «Me alegra escuchar eso. ¿Le gustaría que le ayude a arreglarse y luego le prepare su desayuno?». Doña Teresa asintió y con paciencia y cuidado, Clara la ayudó a levantarse y a dirigirse al baño. La ayudó a asearse, peinarse y cambiarse de ropa, siempre asegurándose de mantener la dignidad de la mujer a lo largo del proceso. Clara no dejaba de conversar, contando anécdotas sencillas para crear un ambiente más ameno. «Tienes manos de ángel, Clara. Hace tiempo que no me sentía tan cuidada», confesó la anciana con un suspiro de gratitud. «Siempre he creído que el cuidado de una persona mayor es un acto de amor y respeto», respondió Clara con sinceridad. «Y cuidar de usted es un honor». Cuando terminaron, Clara llevó a doña Teresa a la mesa junto a la ventana, donde le sirvió un desayuno ligero, preparado con esmero en la cocina. «Clara, dime, ¿qué te trajo a esta casa?», preguntó la anciana mientras tomaba un sorbo de té. Clara dudó por un instante, pero no tenía intención de ocultar su historia. Sabía que su honestidad era lo único que podía ofrecer. «Fue el destino, supongo, anoche, durante una tormenta. No tenía a dónde ir. Me refugié aquí sin saber que estaba entrando a una mansión. Estaba herida y cansada, y creo que el cansancio me venció. No pensé en las consecuencias en ese momento». Doña Teresa entrecerró los ojos, evaluando la sinceridad de Clara. «El destino tiene formas misteriosas de actuar. Quizás estabas destinada a encontrarte con mi hijo y a llegar aquí. No creo en las casualidades, hija». Clara esbozó una sonrisa tímida. «Yo tampoco creo en las casualidades, y estoy agradecida por la oportunidad de poder ayudarla». Más tarde, mientras Clara arreglaba la habitación de doña Teresa y aseguraba que todo estuviera en orden, Marta apareció en la puerta y le hizo una señal para que se acercara. «El señor Gustavo quiere verte en su despacho», informó Marta en voz baja. «Parece que tiene algo importante que discutir contigo». Clara sintió una leve inquietud en el estómago, pero asintió y se dirigió al despacho. Al entrar, encontró a Gustavo sentado tras su escritorio, revisando algunos documentos. Al notar su presencia, dejó los papeles a un lado y se reclinó en su silla. «¿Cómo ha estado mi madre esta mañana?», preguntó sin rodeos. «Está bien. Ha desayunado. La ayudé a arreglarse y ahora está descansando junto a la ventana», respondió Clara con profesionalismo. «Es una mujer encantadora y me alegra poder ayudarla». Gustavo se tomó un momento para observarla. «Parece que mi madre está a gusto contigo. Eso es algo que no suele suceder con facilidad». Clara notó un ligero cambio en el tono de Gustavo. Parecía un poco menos distante, como si estuviera dispuesto a escucharla. «Agradezco mucho la confianza, señor.
Prometo seguir cuidando de ella con dedicación. Gustavo tomó aire antes de continuar. Clara, he estado pensando en tu situación. Si no tienes un lugar a donde ir, podríamos considerar que esta casa sea tu lugar de trabajo por más tiempo, al menos mientras mi madre te necesite. Te propongo un empleo como cuidadora permanente de mi madre. No puedo prometerte nada más allá de eso por ahora, pero tendrás un salario justo y un lugar donde quedarte. Clara no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas de gratitud. Era más de lo que podría haber imaginado después de haber tocado fondo. Gracias, señor Montenegro. No sé cómo agradecerle esta oportunidad. Prometo no defraudarlo. No quiero palabras, quiero hechos, dijo Gustavo con seriedad. Si trabajas bien, no tendrás que preocuparte por el techo ni por tu sustento. Clara se inclinó levemente en señal de respeto. Haré todo lo que esté a mi alcance para cuidar de doña Teresa y contribuir con lo que pueda a la casa. Perfecto. Ahora regresa con mi madre y si necesitas algo, házmelo saber a través de Marta, indicó Gustavo, dándole a entender que la conversación había terminado. Clara salió del despacho con el corazón lleno de esperanza y gratitud. Sabía que aquella oportunidad no solo representaba un empleo, sino la posibilidad de comenzar a reconstruir su vida desde cero. De regreso junto a doña Teresa, Clara se permitió disfrutar del momento. Sabía que aún había mucho que demostrar, pero estaba lista para afrontar los desafíos que la vida le presentara. El destino le había dado una nueva oportunidad y estaba decidida a aprovecharla con todo su esfuerzo y dedicación. Mientras la tarde avanzaba, Clara se sentó junto a la anciana, charlando y compartiendo historias, creando poco a poco un lazo que sería más fuerte con el paso del tiempo. La relación entre Clara y doña Teresa había comenzado a florecer rápidamente. Clara mostraba una paciencia y una empatía que no pasaban desapercibidas para la madre de Gustavo, y en poco tiempo, la anciana parecía haber recuperado un poco de la alegría que el paso de los años le había arrebatado. Aquella tarde, mientras Clara ayudaba a doña Teresa a caminar por el jardín de la mansión, Gustavo salió al patio y se detuvo a observar la escena desde lejos. Era un día soleado, y la presencia de Clara, acompañando a su madre con tanto cuidado, parecía iluminar aquel espacio que siempre había sido tan solitario. ¿Le gusta el jardín, doña Teresa?, preguntó Clara mientras ayudaba a la anciana a sentarse en un banco bajo la sombra de un árbol. Mucho, hija. Solía pasar horas aquí cuando era más joven cuidando las flores, pero con el tiempo me fui quedando sin fuerzas para hacerlo, dijo doña Teresa con un tono melancólico. Clara le sonrió. Si quiere, podemos hacer que el jardín recupere algo de su esplendor. Puedo ayudarla a cuidar las flores y a plantar algunas nuevas. Sería un buen proyecto para las dos. La anciana la miró con ojos brillantes, como si le hubieran dado un pequeño regalo. ¿Harías eso por mí? Por supuesto. Será un placer. Creo que rodearse de belleza siempre ayuda a sentirse mejor, respondió Clara. Desde la distancia, Gustavo observaba aquella escena con una mezcla de sorpresa y admiración. Durante años había hecho todo lo posible para que su madre tuviera comodidades, pero parecía que el cuidado más simple, la atención genuina de otra persona, era lo que realmente la hacía feliz. Más tarde, cuando Clara acompañó a doña Teresa de regreso a su habitación para que descansara, se cruzó con Gustavo en el pasillo. Él parecía estar esperándola, con los brazos cruzados y una expresión pensativa. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó él señalando hacia un pequeño salón cercano. Claro, señor Montenegro, respondió Clara, siguiéndolo al interior de la estancia. Gustavo se sentó en un sillón de cuero, mientras Clara permanecía de pie, esperando a que él hablara. Después de unos segundos de silencio, él se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre las rodillas. He estado observando cómo te relacionas con mi madre, dijo Gustavo, con un tono de voz más suave del que había usado antes. Parece que has logrado ganarte su confianza y hacerla sentir cómoda. Eso es algo que pocas personas han logrado. Clara asintió sin perder su actitud humilde. Doña Teresa es una persona maravillosa, señor. Solo necesita a alguien que la escuche y que le brinde un poco de compañía. Gustavo la miró fijamente, como si tratara de descifrar algo en su expresión. A lo largo de los años, he contratado a muchas personas para que cuidaran de ella. Ninguna se ha quedado por mucho tiempo.
Mi madre no es una persona fácil, pero contigo parece diferente. Clara bajó la mirada brevemente antes de responder. Tal vez solo necesitaba sentir que la persona que la cuida realmente se preocupa por ella. A veces un poco de empatía marca la diferencia. Eso es lo que parece. Quiero que sepas que valoro lo que estás haciendo por ella. No suelo expresar este tipo de cosas, pero creo que el cambio en mi madre es evidente desde que llegaste, admitió Gustavo, con un leve gesto de incomodidad al hablar de sentimientos. Clara sonrió reconociendo el esfuerzo que le costaba abrirse. Me alegra saberlo, señor Montenegro, y quiero que sepa que haré todo lo posible por seguir cuidándola y hacerla sentir bien. Gustavo se puso de pie, como si aquella conversación hubiera llegado a su fin. Muy bien, entonces sigue haciendo tu trabajo. Si necesitas algo, habla con Marta. Gracias, señor, lo haré, respondió Clara, inclinando ligeramente la cabeza antes de salir del salón. A medida que pasaban los días, Gustavo comenzó a acercarse más a los espacios donde Clara trabajaba, a menudo encontrando alguna excusa para observarla sin que fuera demasiado evidente. Se sentía intrigado por su dedicación, pero también por la forma en que Clara parecía tener una serenidad natural que transformaba el ambiente de la casa. Una noche, Gustavo decidió salir a caminar por el jardín, buscando despejar su mente después de un día de trabajo agotador. Para su sorpresa, encontró a Clara en el jardín, plantando flores en el espacio que antes había mencionado con doña Teresa. ¿Todavía trabajando?, preguntó, acercándose a ella. Clara, que no se había dado cuenta de su presencia, levantó la cabeza y sonrió. Quería sorprender a doña Teresa. Pensé que le haría feliz despertar y ver nuevas flores en el jardín. Gustavo observó su esfuerzo. Sus manos estaban cubiertas de tierra y su expresión reflejaba una mezcla de cansancio y satisfacción. No tienes por qué hacer esto fuera de tu horario. No lo veo como trabajo, señor Montenegro. Creo que es una manera de devolver algo por todo lo que ustedes han hecho por mí, respondió Clara con sinceridad. Gustavo la observó en silencio, sintiendo que su corazón se ablandaba un poco más. Gracias, Clara. Creo que mi madre estará realmente agradecida cuando vea esto. Clara sonrió, volviendo a enfocarse en su tarea. Eso espero. No hay nada como el color de las flores para alegrar el día. Por un momento, compartieron un silencio cómodo, bajo la luz suave de la luna que iluminaba el jardín. Aquel pequeño instante de conexión parecía casi irreal para Gustavo, que siempre había vivido envuelto en su propia soledad y desconfianza hacia los demás, pero esa noche sintió que quizás no todo estaba perdido. A medida que pasaban los días, Clara se fue adaptando cada vez más a su trabajo en la mansión Montenegro. Su relación con doña Teresa seguía fortaleciéndose, y el jardín empezaba a lucir más vibrante gracias a los cuidados que ambas le dedicaban. Sin embargo, no todo era tan fácil como parecía. Desde el primer día, Clara había notado las miradas de desconfianza y los susurros de algunos empleados que no veían con buenos ojos su presencia allí. Una tarde, mientras Clara organizaba los medicamentos de doña Teresa, se encontró con Lucía, una de las empleadas que tenía una actitud distante hacia ella. Lucía entró a la habitación sin saludar y comenzó a limpiar sin prestar demasiada atención a Clara, pero su lenguaje corporal dejaba claro que estaba molesta. ¿Necesitas ayuda con algo, Lucía?, preguntó Clara con amabilidad, tratando de romper la tensión. No, gracias. No me corresponde ayudar a los que solo están de paso, respondió Lucía con frialdad. Sin levantar la mirada, Clara no se dejó intimidar por el tono hostil y decidió mantenerse tranquila. Sé que mi presencia aquí puede parecer inesperada, pero vine para ayudar a doña Teresa y quiero llevarme bien con todos. Lucía soltó una risa seca y finalmente se volvió hacia ella. Mira, Clara, aquí no todos tenemos la suerte de caer del cielo y conseguir un trabajo por lástima. Algunos llevamos años trabajando para el señor Gustavo, demostrando que somos de confianza. Tú simplemente apareciste y ya tienes acceso a todo. No creo que sea justo. Clara entendió el sentimiento de Lucía y decidió no tomar sus palabras como un ataque personal. Entiendo lo que dices. No vine a quitarle el lugar a nadie. Solo estoy aquí porque me ofrecieron una oportunidad temporal para ayudar a doña Teresa. Sé que he tenido suerte y estoy agradecida por eso.
Pero también quiero demostrar que puedo aportar algo positivo mientras esté aquí. Lucía no respondió y continuó limpiando en silencio. Dejando a Clara con una sensación de inquietud, sabía que ganarse la confianza de los demás empleados sería un desafío, pero no se dejaría vencer por las dificultades. Más tarde, mientras Clara estaba en la cocina ayudando a Marta a preparar un té especial para doña Teresa, se acercó Esteban, uno de los jardineros de la mansión. Era un hombre amable de mediana edad, conocido por su carácter tranquilo. He escuchado que te estás esforzando mucho por hacer que el jardín luzca bonito otra vez. Eso es algo que todos aquí apreciamos, aunque algunos no lo digan, comentó Esteban con una sonrisa cálida. Clara se sintió reconfortada por las palabras del hombre. Me alegra saberlo. Quiero que doña Teresa disfrute de este espacio, y creo que un jardín lleno de vida puede ayudarla a sentirse mejor. Mi padre solía decir que las flores tienen el poder de alegrar el alma, dijo Esteban. Si alguna vez necesitas ayuda con las plantas, no dudes en decírmelo. Gracias, Esteban. Aprecio mucho tu ofrecimiento. Sé que no es fácil para todos aceptar a alguien nuevo aquí, pero estoy decidida a hacer mi trabajo lo mejor posible. Esteban asintió con comprensión. No te preocupes por Lucía. Es una persona que necesita tiempo para aceptar a los demás. Si sigues siendo como eres, al final verás que cambiará de actitud. Al día siguiente, mientras Clara ayudaba a doña Teresa a caminar por el jardín, Lucía apareció nuevamente. Esta vez, su actitud era algo menos agresiva, aunque seguía manteniendo cierta distancia. Si necesitas algo, estaré limpiando en el ala este, dijo Lucía de forma neutra antes de marcharse. Clara tomó aquello como un pequeño avance y decidió seguir esforzándose para construir una relación más positiva con todos los miembros del personal de la mansión. Más tarde, cuando Gustavo regresó a la mansión después de un largo día de trabajo, se detuvo a observar a Clara y a su madre desde el balcón del segundo piso. Clara estaba ayudando a doña Teresa a caminar entre los rosales recién plantados, y la sonrisa de su madre era tan genuina que Gustavo no pudo evitar sentir un peso menos en su corazón. Parece que Clara ha traído una nueva luz a esta casa, comentó Marta, que se acercó al balcón junto a Gustavo. Sí, no puedo negar que ha hecho un buen trabajo hasta ahora, admitió Gustavo. Pero todavía quiero ver cómo maneja las cosas a largo plazo. No puedo bajar la guardia. Marta sonrió suavemente. A veces, bajar un poco la guardia puede traernos más tranquilidad, señor. Quizás Clara no sea una amenaza, sino una oportunidad para que las cosas cambien para bien. Gustavo no respondió, pero las palabras de Marta se quedaron en su mente. A medida que el tiempo pasaba, Clara iba demostrando que no solo era capaz de cuidar a su madre, sino que su presencia estaba transformando lentamente la atmósfera de la mansión. Esa noche, mientras Clara se preparaba para descansar, pensó en todos los desafíos que había enfrentado desde que había llegado a la mansión Montenegro. Sabía que aún había personas que la miraban con desconfianza, pero también sabía que con tiempo y dedicación podría ganarse su respeto. Con esa determinación en mente, Clara cerró los ojos, lista para afrontar lo que viniera, convencida de que aquel lugar podía ser el inicio de una nueva vida para ella. El amanecer iluminaba la mansión Montenegro con un tono dorado mientras Clara empezaba su día, como de costumbre, dedicándose al cuidado de doña Teresa. Sin embargo, aquella mañana, la anciana parecía más pensativa que de costumbre, y sus ojos reflejaban una nostalgia que Clara no pudo evitar notar. ¿Se siente bien, doña Teresa?, preguntó Clara suavemente mientras acomodaba un cojín tras la espalda de la anciana. Doña Teresa asintió, pero su voz salió débil. Hoy me desperté recordando tiempos pasados, mi esposo. Él solía sentarse aquí mismo, en este jardín, y juntos hablábamos de nuestros sueños para Gustavo. Quería que mi hijo fuera feliz, que encontrara a alguien que lo amara de verdad, pero después de perder a su padre, Gustavo se encerró en el trabajo y ha cargado con el peso de esta familia sobre sus hombros. Clara se sentó junto a ella, escuchando con atención. Debe ser difícil para él a veces. La responsabilidad y el dolor pueden llevarnos a cerrar el corazón. Así es, hija. A veces pienso que he fallado como madre porque no he podido ayudarlo a encontrar esa paz que tanto necesita.
Gustavo siempre ha sido un buen hijo, pero la soledad se ha vuelto su única compañera, dijo doña Teresa, sus ojos llenos de tristeza. Clara sintió un deseo genuino de ayudar a la anciana a aliviar su carga. Creo que el amor tiene formas inesperadas de tocar la vida de las personas. Puede que Gustavo encuentre esa paz cuando menos lo espere. Doña Teresa sonrió levemente. Ojalá sea así, Clara. Ojalá tú puedas ser esa luz que lo guíe a ver más allá de su propia tristeza. Más tarde, mientras Clara realizaba algunas tareas en el jardín, Gustavo salió de la casa con expresión seria, como era habitual. Al pasar junto a ella hizo una pausa, observando el esfuerzo que había puesto en mantener el espacio lleno de vida y color. El jardín está empezando a verse como solía ser cuando mi madre lo cuidaba personalmente, dijo Gustavo, rompiendo el silencio. Clara dejó de regar las plantas y se giró hacia él. Doña Teresa me ha contado cuánto le gustaba cuidar de este espacio. Estoy tratando de devolverle algo de esa alegría. Gustavo asintió con una expresión pensativa. Mi madre no suele hablar mucho de esos tiempos. No es fácil para ella recordar el pasado. Clara lo miró con empatía. Los recuerdos pueden ser dolorosos, pero también son parte de lo que somos a veces. Hablar de ellos ayuda a sanar. ¿Y tú, tienes recuerdos dolorosos de los que prefieres no hablar?, preguntó Gustavo, un poco sorprendido por la apertura que él mismo había mostrado. Clara tomó un momento antes de responder. Sí, el incendio que destruyó mi casa no solo me dejó sin un techo, sino que también me hizo perder algo más importante. Perdí a mi hermano menor. Vivíamos juntos desde que nuestros padres fallecieron y él era mi única familia. Después del incendio, no pude salvarlo y nunca me he perdonado por eso. Gustavo quedó en silencio, impresionado por la revelación. No esperaba que Clara hubiera pasado por un dolor tan profundo. Lo siento, Clara. No imaginaba que tu historia fuera tan difícil. A veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar, pero sigo creyendo que hay una razón para todo. Tal vez fue el destino el que me trajo aquí, dijo Clara con una voz suave y tranquila. Gustavo asintió, sintiendo una conexión inesperada con aquella mujer. Si hay algo que admiro es la resiliencia de las personas que siguen adelante a pesar del dolor. ¿Y usted, señor Montenegro, cómo enfrenta su propio dolor?, preguntó Clara, atreviéndose a ser directa. Gustavo frunció el ceño, pero no con enojo, sino con una mezcla de reflexión y resistencia. Supongo que lo enterré bajo una montaña de trabajo. No suelo compartir mi vida con los demás. La soledad se volvió un refugio. La soledad es un refugio temporal, pero no una solución permanente, dijo Clara con sinceridad. A veces es necesario abrirse para permitir que otros ayuden a aliviar esa carga. Gustavo no respondió, pero sus ojos reflejaban la lucha interna que sentía. Después de un momento, cambió de tema con una voz más neutral. Mi madre parece mucho más animada desde que estás aquí. Ha sido un cambio positivo. Para mí, cuidar de doña Teresa ha sido una bendición, y espero poder seguir ayudándola en lo que necesite, dijo Clara, sonriendo suavemente. Gustavo asintió antes de retirarse, pero Clara notó que sus hombros parecían un poco menos tensos. Aquel pequeño momento de vulnerabilidad había dejado una impresión en ambos, y aunque Gustavo seguía mostrándose reservado, Clara sintió que había logrado romper una pequeña barrera. Esa noche, mientras Gustavo revisaba algunos documentos en su despacho, pensó en lo que Clara le había contado sobre su pasado. Por primera vez en años, permitió que un recuerdo de su propia infancia lo envolviera, una tarde en el jardín, riendo con su madre y su padre. Cuando la vida parecía simple y llena de posibilidades, sus pensamientos lo llevaron a preguntarse si aún era posible encontrar algo de aquella felicidad perdida. Sin embargo, no se atrevió a profundizar más en esa idea, al menos no esa noche, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar, a abrirse a la posibilidad de que el dolor no fuera su única compañía. Mientras tanto, en su habitación, Clara se recostó en la cama y cerró los ojos, deseando que sus palabras hubieran llegado a tocar una fibra de esperanza en el corazón de Gustavo Montenegro. El día comenzó con la misma rutina de siempre, pero algo en la atmósfera parecía diferente. Gustavo observaba a Clara de reojo mientras ella cuidaba con esmero de doña Teresa, y notó que su madre sonreía más.
No era la sonrisa forzada y melancólica de antes, sino una sonrisa genuina que reflejaba tranquilidad. Clara parecía haber traído algo a la mansión Montenegro que hacía mucho tiempo que faltaba, un poco de paz. Esa mañana, doña Teresa sintió que tenía la suficiente energía para pasar más tiempo en el jardín, y Clara la ayudó a levantarse con cuidado. La anciana estaba especialmente animada y sugirió que caminaran un poco más por el sendero que rodeaba la casa. «El aire fresco me hace sentir como si fuera más joven», dijo doña Teresa respirando profundamente. «Me alegra escuchar eso, señora. Pasear al aire libre siempre ayuda a revitalizar el alma», respondió Clara con una sonrisa. En uno de los momentos en los que ayudó a doña Teresa a acomodarse mejor, Clara se subió ligeramente la manga de su blusa, dejando al descubierto una pequeña marca de nacimiento en su hombro. Era una marca oscura, con forma similar a una estrella. Gustavo, que las había estado observando desde la terraza, se quedó paralizado al verla. Una memoria nítida cruzó su mente. Hacía años, su hermana le había descrito a una mujer que había salvado su vida tras un accidente de coche. Nunca había llegado a conocerla, pero su hermana siempre recordaba la marca en el hombro de aquella mujer que la llevó al hospital. Ayudándola a sobrevivir, Gustavo bajó rápidamente las escaleras y salió al jardín, con la mirada fija en Clara. Al acercarse, trató de mantener la compostura, pero su expresión era de confusión e intriga. «Clara, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con voz más seria de lo habitual. Clara asintió. Notando la urgencia en el rostro de Gustavo, ayudó a doña Teresa a acomodarse en un banco bajo un árbol y se apartó junto a Gustavo para escuchar lo que quería decirle. «Vi la marca que tienes en el hombro», dijo él sin rodeos. «Sé que es una pregunta extraña, pero ¿estuviste involucrada en algún accidente hace varios años? ¿Ayudando a alguien?». Clara frunció el ceño, claramente sorprendida por la pregunta. «Sí, hace unos años fui voluntaria en varias emergencias. Hubo un accidente en particular en el que ayudé a una joven a llegar al hospital. Estaba gravemente herida y me quedé con ella hasta que estuvo fuera de peligro. Nunca supe qué pasó después, pero siempre he esperado que haya estado bien». Gustavo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa joven era mi hermana. Clara abrió los ojos con asombro, incapaz de procesar de inmediato lo que Gustavo acababa de decirle. Su hermana no tenía idea. Pensé que nunca volvería a saber de ella. ¿Está bien ahora? Sí, mi hermana se recuperó gracias a ti. Siempre hablaba de la mujer que la ayudó, la que tenía una marca en el hombro. Te buscó por mucho tiempo para agradecerte, pero nunca pudo encontrarte», explicó Gustavo. Aún procesando la conexión que acababan de descubrir, Clara llevó una mano a su boca, visiblemente emocionada. «No puedo creerlo. Ese accidente fue un momento muy difícil, pero me alegra saber que su hermana está bien. Jamás busqué reconocimiento. Solo quería ayudar». Gustavo se tomó un momento para asimilar la revelación. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Salvaste a mi hermana y ahora, de alguna manera, el destino nos ha vuelto a unir». Clara sonrió suavemente. «No necesita agradecerme, señor Montenegro. Creo que todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Y si pude hacer algo bueno en ese momento, entonces mi deber estaba cumplido». Gustavo observó a Clara con una nueva perspectiva. Era como si, de repente, todo lo que había sentido desde que ella llegó a su casa cobrara sentido. Comprendió que había algo especial en ella que iba más allá de la compasión y la bondad que siempre había mostrado. «Clara, quiero que sepas que a partir de ahora, las puertas de esta casa están abiertas para ti. No importa cuánto tiempo pase o cuál sea tu situación, siempre serás bienvenida aquí», declaró Gustavo con una seriedad que reflejaba su genuino agradecimiento. Clara asintió, sintiéndose profundamente conmovida. «Significa mucho para mí escuchar eso. Señor Montenegro, no esperaba que esta oportunidad de cuidar a su madre me trajera también la oportunidad de cerrar un capítulo del pasado. Tampoco lo esperaba yo, pero ahora entiendo que a veces el destino tiene maneras misteriosas de unir a las personas», añadió Gustavo durante el resto del día. El ambiente en la mansión fue diferente. La conexión inesperada que acababan de descubrir parecía haber creado un lazo de confianza
que antes no existía. Gustavo empezó a abrirse un poco más, participando de manera más activa en las conversaciones y las actividades diarias de su madre. Esa noche, mientras Gustavo se preparaba para dormir, miró por la ventana hacia el jardín. Por primera vez en años, sintió que había algo de luz en su vida. Una luz que parecía provenir directamente de Clara. Clara, por su parte, reflexionó sobre la revelación de aquel día. No podía evitar pensar que el destino realmente la había guiado a aquel lugar, a aquella familia. Se permitió soñar con la posibilidad de que aquella nueva oportunidad pudiera traerle no solo estabilidad, sino también un hogar donde finalmente pudiera encontrar paz y felicidad. Ambos, sin saberlo, estaban en el inicio de una nueva etapa en la que la gratitud, la compasión y el amor tendrían el poder de transformar sus vidas para siempre. La mañana siguiente llegó con un aire de expectativa en la mansión Montenegro. Gustavo no había dejado de pensar en la conexión inesperada entre Clara y su hermana. Por más que tratara de concentrarse en sus responsabilidades de trabajo, la idea de que Clara había salvado a su hermana no dejaba de rondar su mente. Quería saber más, entender mejor quién era Clara y por qué el destino la había traído nuevamente a su vida. Después de un desayuno silencioso con doña Teresa y Clara, Gustavo se dirigió a su despacho y cerró la puerta tras él. Se sentó en su escritorio, tamborileando los dedos sobre la superficie de madera. Perdido en sus pensamientos, finalmente tomó una decisión. Descolgó el teléfono y marcó el número de Javier Domínguez, un detective privado con el que había trabajado anteriormente en varios asuntos delicados relacionados con su empresa. «Javier, necesito que vengas a mi casa hoy mismo», dijo Gustavo en cuanto el detective atendió la llamada. «Hay algo que quiero que investigues, algo personal». «Claro, señor Montenegro, estaré allí en 1 hora», respondió Javier sin dudar. 1 hora después, Javier Domínguez, un hombre de mediana edad, de aspecto profesional y mirada perspicaz, llegó a la mansión Montenegro. Gustavo lo recibió en su despacho y le ofreció un café antes de sentarse frente a él. «Dime, Gustavo, ¿qué es tan importante como para llamarme un domingo por la mañana?», preguntó Javier con una sonrisa ligera, tratando de relajar el ambiente. Gustavo no perdió tiempo en rodeos. «Necesito que investigues a una mujer llamada Clara Torres. Está trabajando aquí como cuidadora de mi madre, pero hay algo más. Recientemente descubrí que fue ella quien salvó la vida de mi hermana hace años. Quiero saber todo sobre su pasado, especialmente sobre el incendio que ella mencionó que destruyó su hogar». Javier arqueó una ceja, claramente intrigado. «¿Crees que hay algo sospechoso en ella?». Gustavo negó con la cabeza. «No, no es eso. Clara ha sido una presencia positiva para mi madre y de hecho para todos en esta casa. Pero hay algo en su historia que me inquieta. No es una persona común y quiero asegurarme de entender bien quién es ella y si necesita algún tipo de ayuda». «Entiendo. Me encargaré de investigar a fondo. ¿Hay algo específico que quieras saber? Quiero saber si Clara tiene algún familiar vivo, si hay algo que no haya mencionado sobre su pasado y, si es posible, averigua por qué nunca se le dio reconocimiento por haber salvado a mi hermana», dijo Gustavo con voz seria. Javier asintió tomando nota. «Empezaré hoy mismo. Te mantendré informado de cualquier avance». Después de que Javier se marchara, Gustavo permaneció pensativo en su despacho. Sabía que Clara era una buena persona y no buscaba nada que pudiera perjudicarla. Solo quería asegurarse de que todo estuviera en orden y, de alguna manera, tratar de entender mejor por qué la vida la había llevado hasta él y su madre. Más tarde, Gustavo salió al jardín y encontró a Clara cuidando de doña Teresa. Como siempre, se quedó observándolas durante un momento antes de acercarse a ellas. «¿Cómo se sienten esta mañana?», preguntó con tono relajado. Doña Teresa sonrió estirando una mano hacia su hijo. «Hoy me siento particularmente bien. Gracias a esta joven, creo que el jardín nunca había estado tan bonito desde que yo misma lo cuidaba». Clara sonrió, dejando de lado las herramientas de jardinería que sostenía. «Doña Teresa tiene muy buen gusto para las flores. Solo estoy siguiendo sus indicaciones». Gustavo asintió, contemplando el trabajo que ambas habían hecho juntas. El jardín, que solía ser un espacio vacío,
y sin vida. Ahora estaba lleno de color y alegría. Parecía un reflejo de los cambios sutiles que también estaban ocurriendo en su hogar. «Clara, ¿puedes venir un momento?», pidió Gustavo, indicando que lo acompañara a un rincón más apartado del jardín. Clara lo siguió con una expresión de curiosidad. «¿Sucede algo, señor Montenegro?» «No, no es nada malo. Solo quería agradecerte nuevamente por todo lo que has hecho por mi madre. Verla tan animada me hace sentir que estamos recuperando algo que habíamos perdido hace tiempo». Clara bajó la mirada con modestia. «No tiene que agradecerme. Cuidar de doña Teresa ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. En cierto modo, me ha devuelto un propósito que pensé que había perdido. Quisiera saber más sobre ti, Clara, tu historia, tus sueños. No solo lo que pasó con el incendio, sino lo que te gustaría para el futuro», dijo Gustavo con una sinceridad que no había mostrado antes. Clara lo miró a los ojos y vio en ellos un reflejo de la soledad que él llevaba dentro. «A decir verdad, no he pensado mucho en el futuro. Supongo que mi mayor sueño es poder tener un lugar al que llamar hogar. Un espacio donde me sienta segura y donde pueda ayudar a otros que, como yo, han pasado por momentos difíciles. Tal vez ese sueño no esté tan lejos como crees», dijo Gustavo, con un tono que dejaba entrever un poco de esperanza. Clara esbozó una sonrisa suave, aunque no sabía exactamente a qué se refería Gustavo. Sin embargo, sintió que sus palabras no eran solo una cortesía, sino un atisbo de algo más profundo que comenzaba a nacer entre ellos. Esa noche, mientras Gustavo cenaba solo en su despacho, recibió una llamada de Javier. «Gustavo, he comenzado la investigación sobre Clara Torres. Hay algo interesante que encontré en los registros sobre el incendio que mencionó. Mañana te lo contaré en detalle, pero puedo adelantarte que no fue un accidente. Alguien provocó ese incendio de forma intencional». Gustavo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que había algo más en el pasado de Clara que ella misma no había revelado y ahora estaba decidido a descubrir la verdad. Al día siguiente, Gustavo se despertó con un sentimiento de inquietud que no podía quitarse de encima. La llamada de Javier Domínguez, el detective privado, seguía resonando en su mente. ¿Cómo era posible que el incendio que destruyó el hogar de Clara hubiera sido provocado intencionalmente? Y si era así, ¿quién podría haber tenido motivos para hacerle daño a una persona como ella, decidido a obtener respuestas? Gustavo llamó a Javier a primera hora de la mañana y le pidió que viniera a la mansión Montenegro cuanto antes. Mientras esperaba su llegada, trató de concentrarse en sus responsabilidades diarias, pero su mente seguía volviendo una y otra vez a Clara. Finalmente, cerca del mediodía, Javier llegó a la mansión y fue conducido directamente al despacho de Gustavo. El detective entró con una expresión seria, sosteniendo un sobre de documentos en su mano. «Gustavo, he encontrado información importante sobre el incendio que mencionó Clara», comenzó Javier mientras se sentaba frente a él. Según los registros de los bomberos, el incendio no fue causado por un accidente eléctrico, como se informó inicialmente. De hecho, encontraron rastros de un acelerante en el lugar, lo que indica que alguien provocó el incendio de forma intencional. Gustavo apretó los puños con fuerza. Alguien quiso hacerle daño a Clara. ¿Por qué? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. He investigado más sobre el pasado de Clara y he descubierto que, antes del incendio, ella trabajaba como enfermera en una clínica privada. Allí ayudó a mucha gente y parece que hizo enemigos en el proceso. Una de las personas a las que ayudó fue un hombre llamado Manuel Ríos, quien tenía problemas con una banda criminal local. Clara lo cuidó y lo ayudó a recuperarse, pero parece que eso no fue bien visto por la banda, ya que Manuel los traicionó después, explicó Javier. ¿Estás diciendo que una banda criminal pudo haber provocado el incendio para vengarse de Clara?, preguntó Gustavo, sintiendo cómo la preocupación aumentaba. Es una posibilidad en este momento, no hay pruebas concluyentes, pero parece que Clara se involucró en una situación complicada sin saberlo. Su generosidad y su deseo de ayudar a otros pudieron haberla puesto en peligro, continuó Javier. Gustavo se recostó en su silla, frotándose el rostro con las manos. No podía soportar la idea de que Clara hubiera sufrido tanto y de que su pasado siguiera acechándola. Javier,
Necesito que averigües todo lo que puedas sobre esta banda, y si todavía representa una amenaza para Clara, no permitiré que nadie vuelva a hacerle daño mientras esté bajo mi techo. Entendido, Gustavo. Haré todo lo posible para protegerla y mantenerla a salvo, dijo Javier con determinación antes de despedirse. Mientras Javier salía del despacho, Gustavo sintió un impulso de salir al jardín para encontrar a Clara. La necesitaba cerca. Quería asegurarse de que estuviera bien y, al mismo tiempo, deseaba saber si ella sospechaba algo sobre el verdadero motivo del incendio. Clara estaba podando algunos arbustos cerca del jardín de flores cuando Gustavo apareció. Al verlo acercarse con expresión seria, Clara dejó de trabajar y se quitó los guantes de jardinería. ¿Todo está bien, señor Montenegro?, preguntó con un tono de voz que reflejaba tanto amabilidad como cierta preocupación. Gustavo tomó aire antes de responder. Necesito hablar contigo, Clara. Vamos a sentarnos un momento. Ambos caminaron hacia un banco bajo la sombra de un árbol y se sentaron. Gustavo tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de comenzar. Clara, sé que el incendio que destruyó tu hogar fue un evento muy doloroso para ti, pero hay algo que necesito preguntarte. ¿Alguna vez pensaste que ese incendio pudo haber sido provocado?, preguntó Gustavo con delicadeza, tratando de no sonar demasiado invasivo. Clara frunció el ceño y miró al suelo. Pensativa. He tratado de no pensar en esa posibilidad. Siempre me dijeron que había sido un accidente, un fallo eléctrico. Pero, en el fondo, creo que siempre he tenido mis dudas. ¿Por qué me lo preguntas? Gustavo decidió ser honesto. El detective que contraté para investigar tu pasado descubrió que el incendio no fue un accidente. Alguien lo provocó intencionalmente. Parece que pudiste haberte cruzado con personas peligrosas cuando trabajabas como enfermera, ayudando a alguien que estaba en problemas. Clara palideció visiblemente, llevando una mano a su pecho. Recuerdo a un hombre llamado Manuel. Lo ayudé cuando estaba herido. Él me contó que había tenido problemas con una banda criminal, pero nunca pensé que mi ayuda pudiera haberme puesto en peligro. Gustavo tomó la mano de Clara, un gesto impulsivo y protector. No quiero que te preocupes. A partir de ahora, te prometo que no permitiré que nada ni nadie te haga daño. Estás bajo mi protección mientras estés aquí. Clara lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de gratitud y emoción. Gracias, Gustavo. No puedo explicar lo mucho que significa para mí saber que cuento con tu apoyo. No me queda familia, no tengo a nadie más. No estás sola, Clara. Aquí tienes un lugar seguro y personas que te valoran, dijo Gustavo con sinceridad, apretando suavemente su mano antes de soltarla. El momento de cercanía entre ellos quedó en el aire, como una promesa tácita de que estarían ahí el uno para el otro, aunque ambos aún no lo sabían. Aquel vínculo que había comenzado a formarse se haría más fuerte con el tiempo, guiándolos hacia un destino lleno de esperanza. Y quizás amor. Aquella tarde, Gustavo no pudo concentrarse en su trabajo. La revelación de que el incendio que destruyó la vida de Clara había sido provocado intencionalmente lo tenía inquieto. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados y que debía hacer todo lo posible por protegerla. Por eso, decidió hablar nuevamente con Javier para acelerar la investigación y obtener más detalles sobre la banda criminal involucrada. Al final de la tarde, Javier regresó a la mansión Montenegro con información adicional. Gustavo lo recibió en su despacho, ansioso por escuchar lo que el detective había descubierto. Gustavo, he encontrado algo importante, dijo Javier mientras se sentaba frente a él. La banda criminal a la que Manuel Ríos traicionó es conocida como los Dragones Negros. Son un grupo peligroso que opera en el norte del país. Después de que Clara ayudó a Manuel a recuperarse, él se escapó, y la banda juró vengarse de cualquiera que lo hubiera ayudado. Estoy casi seguro de que ellos fueron los responsables de provocar el incendio en la casa de Clara. Gustavo apretó los puños con fuerza. ¿Sabes si aún están buscando a Clara? No quiero que esa gente se acerque a ella. Javier asintió con seriedad. Afortunadamente, los líderes de los Dragones Negros fueron arrestados hace algunos años y la banda perdió gran parte de su influencia. Sin embargo, algunos miembros menores del grupo siguen operando de forma independiente. No podemos descartar que aún representen una amenaza, especialmente si Clara vuelve a cruzarse en su camino.
No puedo arriesgarme a que algo le pase. ¿Qué sugieres, Javier?, preguntó Gustavo tratando de mantener la calma. Por ahora mantendré un ojo en cualquier actividad sospechosa cerca de la mansión. También puedo contactar a algunas personas para que vigilen si hay movimientos de esta banda en la ciudad. Pero lo más importante es que Clara esté informada y se mantenga alerta. Gustavo asintió. Gracias, Javier. Confío en que mantendrás a Clara a salvo. Después de que Javier se marchó, Gustavo decidió que no podía seguir ocultando esta información. Sabía que Clara merecía saber toda la verdad. La buscó por la casa y la encontró en la habitación de doña Teresa, charlando con la anciana mientras le acomodaba una manta en los hombros. «Clara, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar contigo en privado», dijo Gustavo desde la puerta, manteniendo un tono serio pero tranquilo. Clara notó la preocupación en su rostro y asintió. «Claro, señor Montenegro. Doña Teresa, regreso en un momento». Doña Teresa asintió con una sonrisa afectuosa. «No te preocupes, hija. Ve con Gustavo». Clara siguió a Gustavo hasta el salón principal, donde él la invitó a sentarse en uno de los sofás. Gustavo tomó asiento frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas y una expresión de seriedad que no pasó desapercibida para Clara. «Clara, hay algo que necesito contarte, y quiero que escuches todo con calma antes de sacar conclusiones», comenzó Gustavo. Clara frunció el ceño, con el corazón latiendo rápidamente. «Dime, ¿de qué se trata? El detective privado que contraté descubrió que el incendio que destruyó tu casa fue provocado intencionalmente. Parece que una banda criminal llamada Los Dragones Negros estuvo involucrada. Ellos querían vengarse de Manuel Ríos, el hombre a quien ayudaste, y al no poder encontrarlo decidieron atacarte a ti», explicó Gustavo con voz firme pero compasiva. Clara llevó una mano a su pecho, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones por un momento. «Entonces, todo esto fue por ayudar a Manuel. No puedo creer que mi deseo de ayudar haya terminado en algo tan horrible». Gustavo extendió una mano hacia ella, como un gesto de apoyo. «Clara, lo que hiciste fue un acto de bondad, y no puedes culparte por la maldad de otras personas. No sabías que Manuel estaba involucrado con una banda peligrosa. Solo querías hacer lo correcto». Clara dejó caer la mirada, luchando por contener las lágrimas. «Perdí todo, a mi familia, mi hogar, mis sueños, todo por intentar salvar a una persona. A veces me he preguntado si hice lo correcto». «Lo hiciste», afirmó Gustavo con voz firme. «Lo correcto no siempre tiene un resultado justo, pero es lo que define quiénes somos, y tú eres una persona increíblemente valiente y compasiva. Por eso quiero que sepas que no estás sola. No permitiré que nadie vuelva a hacerte daño». Clara levantó la mirada, sorprendida por la intensidad en los ojos de Gustavo. «¿Por qué haces tanto por mí? Gustavo, no entiendo por qué te importa tanto mi bienestar». Gustavo dudó un momento antes de responder. «Tal vez sea porque siento que el destino nos unió por una razón. Desde que llegaste a esta casa, he visto cómo tu presencia ha traído luz a la vida de mi madre, y a la mía también. Eres alguien especial, Clara, y no voy a dejar que nada te haga daño». Clara sintió un calor reconfortante en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro. «Gracias, Gustavo. No sé cómo podré devolverte todo lo que estás haciendo por mí. No tienes que devolverme nada. Solo quiero que estés segura y que, poco a poco, puedas dejar atrás el dolor de tu pasado», dijo Gustavo con una sonrisa suave. «¿Puedo pedirte algo?» «Por supuesto, lo que necesites. Si alguna vez sientes que estás en peligro, prométeme que vendrás a mí de inmediato. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerte», dijo Gustavo. Mirándola con determinación, Clara asintió conmovida. «Te lo prometo. No voy a permitir que el miedo me controle más». Esa noche, Clara reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Sentía que, finalmente, estaba comenzando a cerrar un capítulo oscuro de su vida, y aunque sabía que aún había peligros latentes, tenía la certeza de que no estaba sola en esa lucha. Tenía a Gustavo, a doña Teresa y a un nuevo hogar que le ofrecía la posibilidad de un futuro mejor. Gustavo, por su parte, no podía dejar de pensar en Clara. Sabía que no era solo un sentimiento de protección lo que lo motivaba. Poco a poco, estaba comenzando a darse cuenta
de que había algo más profundo entre ellos, algo que no podía ignorar. A la mañana siguiente, la tensión en la mansión Montenegro era palpable, aunque Clara había prometido a Gustavo que no permitiría que el miedo la dominara. No podía evitar sentirse vulnerable. Saber que una banda criminal había estado detrás del incendio que destruyó su vida le generaba una sensación de inseguridad difícil de ignorar. Después del desayuno, Clara se dirigió al jardín, tratando de encontrar un momento de paz entre las flores que había ayudado a cuidar con tanto esmero. Esteban, el jardinero, la observó desde la distancia y notó la preocupación en su rostro. Se acercó a ella con una sonrisa amable. «¿Todo bien, Clara? ¿Te noto algo preocupada?», preguntó Esteban, apoyándose en su rastrillo. Clara dudó un momento antes de responder. No quería preocupar a los demás, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. «Es un día difícil, pero estar aquí entre las flores me ayuda a despejar un poco la mente». Esteban asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «Sabes, cuando mi esposa falleció, este jardín fue mi refugio. Trabajar con las manos en la tierra, ver cómo algo crece y florece, me recordaba que la vida sigue a pesar de todo». Clara esbozó una sonrisa agradecida. «Tienes razón, Esteban. Es un recordatorio de que siempre hay algo hermoso, incluso en medio del dolor. Si necesitas hablar, aquí estaré», añadió Esteban con calidez antes de regresar a sus tareas. Poco después, Gustavo salió al jardín y se acercó a Clara. Había algo diferente en su expresión, como si hubiera tomado una decisión importante. «Clara, tengo algo que proponerte», dijo, invitándola a caminar con él por el sendero que rodeaba la mansión. Clara aceptó, intrigada por el tono serio de Gustavo. Mientras caminaban entre los árboles, él habló en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlos. «Anoche, después de nuestra conversación, estuve pensando en lo que podemos hacer para garantizar tu seguridad. Sé que has pasado por cosas muy difíciles y que no quieres volver a vivir con miedo. Por eso he tomado una decisión. Quiero que te mudes a la casa principal, a una habitación más cerca de la de mi madre y la mía. Así podré asegurarme de que siempre estés a salvo, especialmente si surge algún peligro inesperado». Clara se detuvo y lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro? No quiero incomodarte ni cambiar la dinámica de la casa. Estoy completamente seguro», afirmó Gustavo mirándola a los ojos con seriedad. «Aquí, en la casa principal, podré protegerte mejor. Además, creo que después de todo lo que has pasado, mereces sentirte segura. No quiero que vuelvas a sentir que estás sola en el mundo». Clara sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. No era solo el gesto de protección, sino la sinceridad con la que Gustavo la miraba lo que la conmovía. «Gracias, Gustavo. Aprecio mucho tu preocupación y acepto tu propuesta. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, siento que realmente tengo un lugar al que pertenezco. Entonces está decidido. Marta te ayudará a trasladar tus cosas esta tarde», dijo Gustavo con una ligera sonrisa. «Ahora quiero que disfrutes del día y que no permitas que el miedo te robe estos momentos de paz». Clara asintió, y por primera vez en días se permitió respirar con más tranquilidad. Mientras Gustavo se alejaba para atender otros asuntos, Clara decidió aprovechar la mañana para cuidar de doña Teresa. «Clara, ven aquí, hija», llamó la anciana desde su sillón junto a la ventana. «¿Cómo se siente hoy, doña Teresa?», preguntó Clara, acercándose con una sonrisa. «Me siento muy afortunada de tenerte aquí. Gustavo no me lo dice, pero puedo ver cómo ha cambiado desde que llegaste. Hace años que no lo veía tan humano», confesó doña Teresa con una mirada llena de ternura. Clara sintió un leve rubor en sus mejillas. «Gustavo es un hombre fuerte y protector. Creo que tiene un corazón muy noble, aunque a veces lo oculte». Doña Teresa tomó la mano de Clara y la apretó con suavidad. «No sé lo que el destino tiene preparado para ustedes, pero estoy segura de que tu presencia aquí no es una simple coincidencia. Tal vez este hogar sea tan tuyo como nuestro». Las palabras de la anciana resonaron profundamente en Clara, y durante el resto del día no pudo dejar de pensar en ellas, y si realmente el destino la había llevado a ese lugar por una razón mayor. Al caer la noche, Clara comenzó a instalarse en su nueva habitación, situada en el ala principal de la mansión.
Marta la ayudó a organizar sus cosas y le hizo compañía mientras acomodaba sus pertenencias. «Clara, me alegra que estés más cerca. Gustavo realmente se preocupa por ti, aunque no lo diga con palabras», comentó Marta mientras colocaba una manta sobre la cama. «Lo sé, Marta, y estoy agradecida por eso. A veces la vida nos sorprende con personas que hacen que todo lo malo valga la pena», dijo Clara con sinceridad cuando Marta se retiró. Clara se quedó sola en su nueva habitación, contemplando la vista desde la ventana. Se sentía segura, protegida, y por primera vez en mucho tiempo dejó de mirar hacia el pasado con dolor. En su lugar, comenzó a imaginar un futuro lleno de esperanza. Gustavo, desde su propia habitación, observó la luz encendida en la habitación de Clara y sintió un alivio inesperado al saber que estaba cerca. No podía negar lo que empezaba a sentir por ella. Clara no solo había cambiado el ambiente de su hogar, sino que también había comenzado a cambiar su corazón. Esa noche, mientras la mansión descansaba bajo la luz de la luna, un pensamiento cruzó por la mente de Gustavo. Quizá el destino no solo había traído a Clara a su vida para protegerla, sino también para darle una nueva oportunidad de encontrar la felicidad que tanto tiempo había estado buscando. El sol comenzó a asomarse entre las montañas, iluminando la mansión Montenegro con su luz cálida. Clara se despertó en su nueva habitación, rodeada de tranquilidad y con una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Se quedó un momento contemplando el paisaje desde la ventana, disfrutando del silencio del amanecer. Después de vestirse, Clara bajó a la cocina para preparar el desayuno de doña Teresa mientras batía unos huevos y calentaba el café. Marta apareció, sonriendo levemente al verla. «Buenos días, Clara. Es extraño verte aquí tan temprano, pero me alegra que te hayas instalado en el ala principal. Creo que todos en esta casa podemos sentir que algo ha cambiado para mejor desde que llegaste». Clara dejó de batir y sonrió con gratitud. «Gracias, Marta. Aprecio mucho tus palabras. Esta casa me ha dado una nueva oportunidad y siento que aquí puedo empezar a dejar el pasado atrás. Eso es porque has traído luz a esta casa, y todos lo sabemos», añadió Marta mientras empezaba a colocar la mesa. «Gustavo no es fácil de tratar, pero confío en que contigo a su lado puede llegar a ser el hombre que su madre siempre ha deseado que fuera». Clara no respondió de inmediato, pero su mente no podía dejar de pensar en Gustavo y en la conexión especial que había comenzado a desarrollarse entre ellos. Terminado el desayuno, subió con una bandeja hasta la habitación de doña Teresa, quien la recibió con una sonrisa cálida. «Buenos días, hija. Qué gusto verte tan temprano. Parece que hoy traes una energía especial», comentó la anciana mientras Clara colocaba la bandeja sobre sus piernas. «Buenos días, doña Teresa. Dormí mejor que nunca. Siento que finalmente estoy empezando a encontrar un hogar aquí», admitió Clara, mientras ayudaba a la anciana a sentarse más cómoda. «Espero que así sea, porque no puedo imaginar esta casa sin ti. Gustavo también ha cambiado mucho desde que llegaste. Lo noto más humano, más abierto a sentir», dijo doña Teresa con una mirada llena de ternura. «A veces, el destino trae personas a nuestras vidas para que podamos sanar juntos». Clara escuchó en silencio, conmovida por las palabras de la anciana. No podía negar que sentía algo especial por Gustavo, pero también temía abrirse demasiado y volver a perderlo todo. Mientras Clara ayudaba a doña Teresa a terminar su desayuno, Gustavo entró a la habitación mostrando una expresión inusualmente relajada. «Buenos días, madre. Buenos días, Clara», dijo con una leve sonrisa. «¿Cómo se encuentran hoy?» «Mejor que nunca, hijo. Gracias a esta joven, me siento como si hubiera recuperado una parte de mi juventud», respondió doña Teresa, mirando a su hijo con ojos cariñosos. «Clara, ¿tienes un momento después del almuerzo? Hay algo que quiero mostrarte», dijo Gustavo, mirándola directamente a los ojos. «Claro, estaré disponible», respondió Clara, intrigada por el tono en la voz de Gustavo. Al llegar el mediodía, Clara se dirigió al salón principal donde Gustavo la esperaba. Él la llevó hasta una parte del jardín donde había un pequeño banco bajo un gran árbol frondoso. «Hace años, este era mi lugar favorito en toda la propiedad. Venía aquí cuando era niño.
antes de que las responsabilidades se apoderaran de mi vida. Este era un espacio donde podía soñar e imaginar que todo era posible, explicó Gustavo, mirando hacia el cielo a través de las hojas del árbol. Quise traerte aquí porque siento que tú me has devuelto un poco de esa sensación de libertad. Clara lo observó con sorpresa y emoción. No sabía que este lugar significara tanto para ti. Es un honor poder compartirlo contigo. Gustavo tomó una respiración profunda. Quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo es porque quiero protegerte y darte la estabilidad que mereces. No solo es gratitud por haber salvado a mi hermana, es algo más. Has traído luz a esta casa y a mi vida, y no puedo ignorar lo que empiezo a sentir por ti. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza al escuchar sus palabras. Gustavo, yo también siento algo especial por ti, pero tengo miedo. Todo lo que he vivido me ha hecho desconfiar del futuro y de la felicidad. No tienes que temer, Clara. No voy a dejar que el pasado nos arrebate la posibilidad de un futuro juntos. Si me permites, quiero construir algo contigo. Paso a paso, sin prisa, pero con honestidad, dijo Gustavo acercándose un poco más a ella. Clara sonrió, sintiendo una calidez reconfortante en su interior. Entonces, demos ese paso juntos. Estoy dispuesta a intentarlo. Gustavo tomó la mano de Clara con suavidad, y en ese momento, ambos sintieron que estaban dando inicio a un nuevo capítulo lleno de esperanza y posibilidades. Esa tarde, Gustavo reunió a todo el personal de la mansión y anunció que Clara sería oficialmente parte de la familia Montenegro como cuidadora permanente de doña Teresa y responsable de los cuidados del jardín. Quiero que todos sepan que Clara es una persona en la que confío plenamente. Espero que sigamos trabajando juntos para hacer de esta casa un lugar lleno de armonía y respeto, dijo Gustavo con tono autoritario pero amable. El personal aplaudió, y aunque algunos aún mostraban cierta reticencia, el ambiente general fue de aceptación. Clara sintió que, finalmente, su vida estaba dando un giro positivo. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, especialmente con la sombra de los dragones negros todavía presente. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que no estaba sola y de que juntos, ella y Gustavo podían superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras contemplaba la luna desde su nueva habitación, Clara cerró los ojos y susurró una oración de agradecimiento. Sabía que el camino no sería fácil, pero con el apoyo de Gustavo y el amor que comenzaba a nacer entre ellos, sentía que todo era posible. Clara se despertó esa mañana sintiéndose renovada, a pesar de todo lo que había pasado en su vida. Por primera vez sentía que pertenecía a un lugar y que podía mirar hacia el futuro con esperanza. Después de vestirse, se dirigió a la habitación de doña Teresa para ayudarla a comenzar el día. «Buenos días, doña Teresa. ¿Cómo amaneció hoy?», preguntó Clara con una sonrisa. «Buenos días, hija. Me siento muy bien. Gracias a ti. No sabes cuánto valoro tu compañía y tus cuidados», respondió la anciana con ternura. «Es un honor para mí estar aquí con usted. ¿Le gustaría tomar su desayuno en el jardín? Hace un día hermoso y estoy segura de que el aire fresco le hará bien». «Me parece una idea maravillosa. Vamos al jardín», asintió doña Teresa con entusiasmo. Clara ayudó a doña Teresa a vestirse y luego la acompañó al jardín, donde la sentó en un cómodo sillón bajo la sombra de un árbol. Mientras Clara le preparaba una taza de té, Gustavo apareció en la terraza, observando la escena con una sonrisa leve. «¿Puedo unirme a ustedes?», preguntó, acercándose con las manos en los bolsillos. «Por supuesto, hijo, siempre eres bienvenido», respondió doña Teresa. Haciéndole un gesto para que se sentara a su lado, Gustavo se acomodó junto a su madre y miró a Clara con una expresión suave. «¿Cómo has estado, Clara? No tuvimos oportunidad de hablar anoche. Me siento muy bien. Estar aquí, rodeada de personas tan especiales, ha sido una bendición para mí», respondió Clara. Sincera, Gustavo asintió, pero su rostro adoptó una expresión más seria. «Ayer hablé nuevamente con Javier, el detective. Me dijo que los dragones negros han estado bastante inactivos últimamente, pero hay rumores de que algunos de sus miembros podrían estar moviéndose en esta zona. No quiero alarmarte, pero necesitamos tomar precauciones». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda
pero se esforzó por mantener la calma. Entiendo, Gustavo. Si hay algo que pueda hacer para ayudar a mantener la seguridad, por favor, házmelo saber. De momento, lo mejor es que no salgas sola de la propiedad. Si necesitas algo, pide a Marta o a Esteban que te acompañen. No quiero que corras ningún riesgo innecesario, dijo Gustavo con tono protector. Clara asintió, agradecida por la preocupación de Gustavo. Prometo seguir tus indicaciones. Sé que no estoy sola, y eso me da mucha tranquilidad. Doña Teresa, que había escuchado la conversación en silencio, tomó la mano de Clara y la apretó suavemente. Nada te pasará, hija. Estás con nosotros, y en esta casa no permitiremos que nada malo ocurra. El resto de la mañana transcurrió en relativa calma. Clara se dedicó a cuidar del jardín, organizando las flores y limpiando las hojas secas mientras trabajaba. Esteban se le acercó con expresión preocupada. Clara, he notado a un hombre merodeando cerca del muro trasero de la mansión. No parece ser de por aquí, y su actitud no me ha gustado nada, informó Esteban en voz baja. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. ¿Crees que pueda estar relacionado con...? Esteban asintió, sin necesidad de que Clara terminara la frase. Voy a decírselo a Gustavo de inmediato. Mientras tanto, quédate cerca del jardín principal, donde haya más gente. Clara obedeció y se dirigió al área principal del jardín, donde Marta estaba podando algunas plantas. Trató de mantener la calma, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Poco después, Gustavo apareció con Javier, el detective, quien llevaba una expresión de alerta. Se acercaron a Clara con paso decidido. Clara, Esteban nos ha informado de lo que vio. No podemos tomar riesgos. Javier va a investigar el perímetro y he reforzado la seguridad de la mansión. Quiero que te mantengas dentro de la casa el resto del día, ordenó Gustavo con seriedad. Clara asintió, confiando plenamente en que Gustavo y Javier sabrían manejar la situación. Haré lo que me pides. No quiero poner a nadie en peligro. No estás poniendo a nadie en peligro. Esto no es tu culpa. Clara, vamos a manejarlo, aseguró Gustavo con voz firme, antes de marcharse junto a Javier para inspeccionar la propiedad. Durante horas, la tensión fue palpable en la mansión. Clara permaneció en el salón junto a doña Teresa, intentando distraerla con lecturas y charlas para evitar que la anciana se preocupara. Sin embargo, cada vez que oía un ruido extraño o un movimiento inesperado, su cuerpo se tensaba automáticamente. Al caer la tarde, Gustavo regresó al salón, visiblemente más relajado. Javier cree que pudo haber sido un curioso o alguien buscando trabajo, pero de todas formas, hemos tomado medidas adicionales para reforzar la seguridad. No quiero que nadie baje la guardia. Clara dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias, Gustavo. Sé que estás haciendo todo lo posible para protegerme y no sé cómo podré agradecerte todo lo que haces. No necesitas agradecerme nada, Clara. Eres parte de esta familia y protegerte es lo menos que puedo hacer, dijo Gustavo con una expresión sincera. Clara sintió un nudo de emoción en la garganta. Aprecio mucho tus palabras. Nunca pensé que encontraría un lugar como este, donde realmente sienta que pertenezco, y no pienso permitir que nada ni nadie arruine eso, afirmó Gustavo, acercándose a ella y colocando una mano suave sobre su hombro. Esta casa es tu hogar ahora, Clara, y voy a luchar por protegerlo. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, no pudo evitar reflexionar sobre el día que había tenido. Sabía que el peligro todavía estaba latente, pero también sentía una profunda gratitud por estar rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella. Por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sin temor, confiando en que, pase lo que pase, nunca volvería a enfrentar el peligro sola. En la mansión Montenegro, había encontrado no solo protección, sino también un amor y una familia que estaba dispuesta a luchar por ella. La noche transcurrió en relativa calma en la mansión Montenegro. A pesar de las precauciones y de la vigilancia, Clara no podía evitar sentir una leve intranquilidad en su interior. El recuerdo del hombre merodeando cerca de la propiedad la mantenía alerta, aunque trataba de no dejarse dominar por el miedo. Al amanecer, Clara se levantó temprano y se dirigió a la cocina, donde encontró a Marta preparando café. ¿Pudiste descansar, Clara?, preguntó Marta con una expresión preocupada. Sí, un poco,
pero no puedo negar que aún me siento nerviosa por lo que ocurrió ayer, respondió Clara mientras llenaba una taza de café. No te preocupes, Gustavo y Javier han hecho todo lo posible para reforzar la seguridad. Aquí estás protegida, aseguró Marta intentando tranquilizarla. Clara asintió, agradecida por las palabras de su compañera. Después de desayunar, decidió llevar el desayuno a doña Teresa y pasar la mañana acompañándola. Buenos días, doña Teresa. ¿Cómo se siente hoy?, preguntó Clara mientras ayudaba a la anciana a sentarse en su sillón favorito junto a la ventana. Buenos días, hija. Hoy me siento un poco cansada, pero me alegra verte aquí. Tu presencia siempre me da tranquilidad, respondió doña Teresa con una sonrisa débil. ¿Le gustaría que le leyera un poco?, ofreció Clara, tomando uno de los libros que descansaban en la mesa junto al sillón. Me encantaría. Hija, escuchar tu voz es un bálsamo para mi alma. Clara comenzó a leer en voz baja, permitiendo que las palabras llenaran la habitación con un ambiente de paz. Sin embargo, a mitad de la lectura, un fuerte ruido proveniente del exterior interrumpió la calma. Clara y doña Teresa intercambiaron una mirada preocupada. ¿Qué habrá sido eso?, murmuró doña Teresa aferrándose a los brazos del sillón. Voy a averiguar, no se preocupe. Volveré enseguida, dijo Clara tratando de mantener la calma. Clara salió de la habitación y caminó rápidamente hacia el pasillo principal, donde se encontró con Gustavo y Javier. Ambos tenían una expresión tensa y parecían estar discutiendo en voz baja. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara con ansiedad. Alguien intentó entrar al perímetro de la mansión. Uno de nuestros guardias lo detuvo, pero no sabemos si está actuando solo o si hay más personas involucradas, explicó Gustavo, con los ojos llenos de determinación. Necesito que regreses a la habitación de mi madre y te asegures de que esté a salvo. Claro, no me apartaré de ella, respondió Clara sintiendo que su corazón latía con fuerza. Clara regresó rápidamente a la habitación de doña Teresa y cerró la puerta con llave. La anciana la miró con preocupación, notando el nerviosismo en su rostro. ¿Qué sucede, hija? ¿Algo malo pasó? Parece que alguien intentó entrar a la propiedad. Pero no se preocupe. Gustavo y Javier están manejando la situación. No voy a dejarla sola, dijo Clara, sentándose junto a la anciana y tomando su mano para transmitirle tranquilidad. Confío en mi hijo. Sé que hará todo lo posible para mantenernos a salvo, dijo doña Teresa cerrando los ojos brevemente, como si estuviera rezando. Los minutos pasaron lentamente y la tensión en el ambiente era casi palpable. De repente, Clara escuchó pasos apresurados en el pasillo y una serie de golpes fuertes en la puerta. «Clara, abre la puerta, soy Gustavo», exclamó la voz del hombre desde el otro lado. Clara corrió a abrir la puerta y encontró a Gustavo con expresión de urgencia. «Tenemos que llevar a mi madre a un lugar más seguro. Hay más personas afuera y no podemos arriesgarnos», dijo Gustavo mientras entraba a la habitación. Clara ayudó a Gustavo a levantar a doña Teresa y juntos la acompañaron por los pasillos de la mansión hasta llegar a una sala de seguridad que había sido preparada para emergencias. Al entrar, encontraron a Javier y a otros 2 guardias armados. «Vamos a mantenernos aquí hasta que la situación esté bajo control», anunció Javier mirando a Gustavo. «Los guardias están tratando de detener a los intrusos, pero parece que son al menos 3, doña Teresa», que apenas podía ocultar su preocupación. Tomó la mano de su hijo. «Gustavo, ten cuidado, no quiero que te arriesgues. No voy a dejar que te pase nada, madre. Y tampoco a Clara», afirmó Gustavo con voz firme. «Javier, ¿hay algo que podamos hacer para apoyar a los guardias? Estamos coordinando todo desde aquí. Los guardias están bien armados y tienen ventaja al estar en posición defensiva», respondió Javier mientras observaba las cámaras de seguridad instaladas en la sala. Clara sintió que su respiración se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara. Después de varios minutos de tensión, la voz de uno de los guardias sonó por el intercomunicador de la sala. «Señor Montenegro, hemos neutralizado a 2 intrusos y estamos asegurando el perímetro. No parece haber más amenazas por el momento». Un suspiro de alivio recorrió la sala. Gustavo agradeció a los guardias y luego dirigió su mirada hacia Clara y su madre. «Vamos a quedarnos aquí un poco más hasta que estemos seguros de que todo está bajo control»,
dijo Gustavo tomando asiento junto a ellas. Mientras esperaban, Clara sintió cómo la tensión comenzaba a disiparse poco a poco. Miró a Gustavo y sintió un profundo agradecimiento por su protección y determinación. Gracias por todo, Gustavo. No sé qué habría hecho sin ti aquí, dijo Clara con sinceridad. No tienes que agradecerme nada, Clara. No voy a permitir que nadie te haga daño, respondió él mirándola con una mezcla de determinación y ternura. No voy a dejar que el pasado vuelva a destruir tu vida. Clara apretó la mano de Gustavo con fuerza, sintiendo que, a pesar del peligro, había encontrado a alguien dispuesto a luchar a su lado. El destino los había unido en medio del peligro y la incertidumbre, y a partir de ese momento, Clara supo que no importaba lo que ocurriera, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. La mañana siguiente, amaneció nublada en la mansión Montenegro, reflejando la tensión que aún flotaba en el aire tras el intento de intrusión de la noche anterior. Clara se despertó con el corazón inquieto, consciente de que los eventos del día anterior habían dejado una marca en todos los que vivían en la casa. Gustavo estaba en el despacho desde muy temprano, hablando por teléfono con Javier, y los guardias que habían reforzado la seguridad quería asegurarse de que el peligro estuviera completamente controlado antes de dar cualquier paso hacia la normalidad. Clara se dirigió a la cocina para preparar un desayuno especial para doña Teresa, creyendo que un momento de calma podría ayudar a la anciana a sentirse más tranquila. Mientras cocinaba, Marta se acercó a ella con una expresión preocupada. ¿Estás bien, Clara? Ayer fue un día muy difícil para todos, pero tú lo viviste muy de cerca, dijo Marta con un tono cálido. Clara esbozó una sonrisa suave. No puedo negar que fue aterrador, pero me siento mejor sabiendo que Gustavo está haciendo todo lo posible por protegernos. No quiero vivir con miedo, así que estoy decidida a enfrentar lo que venga. Marta asintió con admiración. Eres una mujer valiente. Clara, Gustavo y su madre tienen mucha suerte de tenerte aquí. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Gracias, Marta. Aprecio mucho tu apoyo, respondió Clara después de llevarle el desayuno a doña Teresa y pasar un rato agradable con ella. Clara decidió buscar a Gustavo para agradecerle por todo lo que había hecho la noche anterior. Lo encontró en el jardín, hablando con Javier, quien tenía un semblante serio. Cuando Gustavo vio a Clara, le hizo un gesto para que se acercara. Clara, Javier tiene información importante. Parece que uno de los intrusos que capturamos anoche tenía algo que ver con los dragones negros, dijo Gustavo sin rodeos. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces aún siguen tras de mí, Javier asintió. No fue un ataque al azar. Uno de los intrusos llevaba un mensaje que decía: los dragones negros no olvidan. Esto significa que aún creen que eres responsable de ayudar a Manuel Ríos. Saben que estás aquí y quieren vengarse. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Clara, sintiéndose impotente ante la amenaza. No vamos a permitir que esa gente se acerque a ti nuevamente, afirmó Gustavo con voz firme. Javier ya ha contactado a las autoridades y a otros contactos que tiene en el cuerpo de seguridad. Vamos a montar una trampa para atraerlos y acabar con esta amenaza de una vez por todas. ¿Una trampa?, preguntó Clara, preocupada por el peligro que podría representar. Sí, intervino Javier. Vamos a hacerles creer que estás sola y vulnerable para que se acerquen, pero en realidad estaremos preparados para enfrentarlos y capturarlos. Será arriesgado, pero es la única manera de garantizar que no vuelvan a molestarte. Clara se mordió el labio considerando la propuesta. Sabía que era peligroso, pero también sabía que no podía vivir toda su vida bajo la sombra de una amenaza constante. Si esto significa que podré vivir en paz, entonces estoy dispuesta a hacerlo, dijo Clara con determinación. No quiero que los dragones negros sigan controlando mi vida. Gustavo la miró con admiración. No permitiré que corras ningún peligro. Todo estará bajo control, lo prometo. Vamos a hacer esto juntos. Javier esbozó una leve sonrisa. Está decidido entonces. Hoy por la noche iniciaremos el plan. Al caer la noche, la mansión Montenegro estaba sumida en un silencio tenso. Clara estaba sentada en la sala principal, sola,
fingiendo leer un libro mientras un equipo de guardias y agentes de seguridad estaba oculto en diferentes puntos de la propiedad. Gustavo, que supervisaba todo desde una sala de control improvisada junto a Javier, no apartaba la mirada de las pantallas de seguridad. Sabía que la idea de usar a Clara como cebo era arriesgada, pero confiaba en que Javier y su equipo tenían todo bajo control. Pasaron los minutos y el tiempo parecía congelarse. De repente, una de las cámaras captó movimiento cerca del perímetro trasero. Javier dio instrucciones a los guardias para que se prepararan, mientras Gustavo sentía cómo su corazón latía con fuerza. Minutos después, dos figuras encapuchadas saltaron el muro trasero de la propiedad y se dirigieron sigilosamente hacia la casa. Gustavo contuvo la respiración mientras veía a los intrusos acercarse a la ventana de la sala donde Clara estaba sentada. Uno de los intrusos sacó una herramienta para intentar forzar la ventana, pero antes de que pudiera lograrlo, un grupo de guardias armados salió de su escondite y rodeó a los atacantes. «¡No se muevan! ¡Están rodeados!», gritó uno de los guardias. Los intrusos se quedaron paralizados por un momento antes de intentar escapar, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, fueron inmovilizados y esposados por los agentes de seguridad. Gustavo y Javier salieron al jardín y se acercaron a los intrusos, que ahora estaban en el suelo bajo la vigilancia de los guardias. «¿Quién los envió?», preguntó Gustavo con voz dura. Uno de los hombres, con una sonrisa desafiante, respondió: «Esto no ha terminado. Los dragones negros no se detendrán hasta vengarse de ella, pues entonces sus líderes tendrán que escucharlo desde la cárcel, porque ustedes no volverán a ver la luz del día», respondió Javier con firmeza antes de ordenar que los llevaran a las autoridades. Una vez que los intrusos fueron entregados a la policía, Gustavo regresó a la sala y encontró a Clara, que aún estaba temblando levemente por la tensión de la noche. «Todo ha terminado, Clara. Ya no tienes nada de qué preocuparte», dijo Gustavo acercándose a ella. Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas de alivio. «Gracias, Gustavo. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí». Gustavo se inclinó y tomó sus manos con suavidad. «No tienes que agradecerme nada. Lo hice porque me importas, porque no puedo imaginar esta casa sin ti». Clara sonrió y, sin pensarlo, se acercó más a él en un acto impulsivo y sincero. Se abrazaron con fuerza, como si estuvieran sellando un pacto de protección y confianza mutua. A partir de esa noche, Clara supo que el peligro había quedado atrás. Junto a Gustavo y doña Teresa, había encontrado no solo un hogar, sino un lugar donde el amor, la esperanza y la seguridad se convertían en los cimientos de un nuevo comienzo.